Este 8 de marzo no llegamos todas, porque aunque las mujeres ya estamos en muchísimas áreas, particularmente en las ciencias, este camino es aún más difícil. De ahí que hoy conversemos con una egresada de nuestra universidad para conocer cómo ha sido su camino por la biología aquí en Trending. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y es importante mirar hacia los espacios donde la desigualdad sigue siendo evidente, como en el campo de la ciencia. De acuerdo a la ONU, las mujeres representan apenas el 33% del personal que se dedica a la investigación científica en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, realidad que es muy evidente en nuestro país. Estas cifras hablan de oportunidades limitadas, de barreras estructurales y de brechas salariales que persisten. A pesar de estas circunstancias desfavorables, hay cientos de niñas y mujeres curiosas que día a día abren camino. En México, algunas mujeres nos recuerdan esta lucha, como María Elena Caso, pionera en el estudio de la biodiversidad marina; Matilde Montoya, primer médica mexicana; Lía Oz, con sus avances en terapias regenerativas odontológicas; o Heidi Villafán, con su línea de investigación en biocombustibles. En este 8M seguiremos cuestionando qué estamos haciendo para que más niñas y mujeres permanezcan y crezcan en la ciencia, porque garantizar estas oportunidades es pensar en sus derechos y la necesidad de construir espacios verdaderamente equitativos. La igualdad en la ciencia no es una meta simbólica, es una deuda histórica que aún estamos llamadas y llamados a saldar. Un gran resumen el que nos presenta Jime justamente de algunas de las mujeres que no solo en nuestro país, también en nuestra universidad, siguen abriendo esos espacios que creeríamos tal vez que ya se han ido llegando a un lugar de equidad, Ren, pero la realidad es de que todavía hay mucho que trabajar, por supuesto, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en todos los aspectos, pero también retomando el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la ciencia, pues bueno, enfocarnos en cómo se siguen abriendo los espacios en los salones, en los laboratorios, en los niveles administrativos, para que pues realmente se sienta esa equidad en nuestra educación, ¿no? Y con estas imágenes tan emotivas, ¿no? No creo que sea necesario estar involucrada en las ciencias para ver a estas mujeres y pensar todo lo que tuvieron que atravesar para lograr posicionarse en estos lugares e inspirar a muchas otras y todas las que vienen, Beto. De ahí que sea tan importante también mencionar a quienes se encuentran en este momento en la posición de inspirar a otras a sumarse a la ciencia, y para eso nos acompaña hoy Pau. Ella es parte del proyecto Pau Biológica, con más de 100,000 me gusta en TikTok y cerca de los 5,000 seguidores en Instagram. Pau, qué emoción que estés con nosotros, porque aparte eres egresada de aquí de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. De contrario, perdón, yo me puse muy nerviosa. No te preocupes. Es normal, Pau, no te preocupes. Okay. Yo creo que tener también esta posición, ¿no, Beto? Claro. De que tú puedas representar a muchas de tus compañeras de tu carrera, que puedas conversar con nosotros en un día tan emotivo como es el 8M, pues que es una conversación que no se limita, Beto, a esta fecha, sino que siempre la tenemos muy presente, pero siempre, que siempre, ¿no?, impone, ¿no? O sea, en estos días de mucha emoción. Ese recordatorio anual, ¿no? De que todavía para las mujeres y todos en general, pues tenemos que seguir trabajando por encontrar ese lugar de equidad. Pau, pues primero que nada, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros aquí en Trending para platicar. Bien lo dice Ren, tú eres egresada de la UNAM, eres estudiante, bueno, eres egresada de la carrera de biología. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de tu experiencia justamente en esta área, en esta carrera? Ya nos daba Jimé ese dato de que solo 33% de las investigadoras en el país son mujeres. Entonces, ¿cómo viviste tú estos años ya de la formación especializada en la biología, aquí en la Facultad de Ciencias? ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Es para mí un orgullo venir como en representación de todas las mujeres con las que yo tuve la oportunidad de convivir en la carrera. Y pues sí, la verdad es que, como bien dicen, ciencia es un espacio donde todavía hay varios retos para las mujeres. No te voy a mentir, la verdad, estudiar ciencia sí es pesado, tiene su nivel de dificultad. Sin embargo, creo que cuando alguien ama lo que hace, pues uno lo hace con todo el amor del mundo y se vuelve menos pesado, con sus pros, sus contras.
pero sin duda alguna yo volvería a escoger este camino una y otra vez. Ya hablábamos un poco de los retos en la presentación, Pau. Mucho se dice que cada vez el camino es mucho más sencillo y la verdad es que yo creo que sí, o sea, mejorado, pero falta. Claro, en este tiempo hemos hecho muchísimos avances desde la colectividad, pero ¿tú cuáles consideras que son los retos más importantes que enfrentaste a lo largo de estos años formativos y también en este proceso que estás haciendo de tu titulación y de acercarte más al campo laboral que tú deseas? Pues sí, mira, de los retos quisiera destacar que yo afortunadamente no tuve ninguna vivencia relacionada a la violencia por ser mujer. Claro que yo le digo como afortunadamente, pero debería ser algo normal, que nadie tuviera que vivir ese tipo de experiencias. En mi facultad, por ejemplo, es muy común que en la forma de escribirnos, porque ahora, bueno, se ha cambiado el plan de estudios, pero nosotras lo hacíamos por materias. Entonces, pues muchas veces buscábamos recomendaciones de los profesores y entre nosotras, pues era a veces escuchar como, oye, tal profesor me hizo sentir incómoda, entonces como tratar de evitar eso era algo, pues sí que te marcaba, porque uno pensaría que estás en un espacio seguro, que no tendrías por qué estar evitando ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues se llegaba a presentar y pues entre todas tratábamos de apoyarnos. Y también en lo particular a mí, que también veía que les pasaba a otras compañeras, pues era un reto que si vivíamos el atravesar grandes distancias para llegar a la escuela. Y lo que eso conlleva, ¿no? Ahora, pues lo hemos visto en las noticias, la violencia que también se sufre en el transporte público, que claro, pues no está aunado a la universidad en sí, pero pues que sí es parte de lo que como mujeres llegamos a vivir. Entonces, pues eso sí lo hacía bastante pesado y sobre todo también con muchas de mis compañeras, como que siempre sentíamos que teníamos que probar que éramos buenas, que teníamos que hacer más o estar en más espacios para probar como esa valía que teníamos en nuestra carrera, en nuestra forma de hacer ciencia, pues sí, eso también sí seguía siendo un reto porque no era algo que notábamos que pues nuestros compañeros hombres tuvieran que estar haciendo constantemente. Pau, ¿de qué otras maneras ustedes como mujeres jóvenes iniciando un camino profesional en la ciencia, de qué otras maneras hacían esta comunidad? O sea, ya nos decían, ¿no? Estas propias recomendaciones, acompañarnos en el transporte, en los largos trayectos. ¿De qué otras maneras se generan, se acercan ustedes como jóvenes mujeres en la ciencia? Pues justo ahora en el marco del 8M de la facultad salió un contingente, entonces como que se reúnen a tal hora para hacer también las pancartas que se llevan a la marcha. También, por ejemplo, se llegan a dar talleres de defensa personal o de yoga, o sea, como para crear esta comunidad en la facultad, porque también, bueno, yo soy de biología, pero pues no es la única ciencia que se imparte en la Facultad de Ciencias, también está matemáticas aplicadas, física, que incluso en esas carreras era donde compañeras tenían mucha menos representación que al menos en biología. Y pues ahora, más recientemente, a mí ya no me tocó porque pues ya no estoy tomando clases, pero la facultad inauguró un espacio violeta, que es en la biblioteca tener un espacio destinado a tener libros, publicaciones de mujeres. Entonces creo que eso pues es una forma de no solamente nosotras hacer comunidad, sino de honrar a las mujeres que estuvieron antes que nosotras y que por alguna razón pues han sido silenciadas o borradas de esta historia. Entonces, pues esa es la manera en la que nosotras nos acompañábamos y tratábamos de entre nosotras tejer esa comunidad. Y ese tipo de acciones, ¿no, Ren? Como esto de la biblioteca que sale de las propias mujeres organizadas dentro de la ciencia y pues así es como responde justamente, como dice Pau, para honrar. Sí, parte de lo que se dice mucho en el movimiento es que lo que no se nombra no existe y que podamos tener acceso a estos espacios, pues da esta posibilidad de que si están ahí es porque se han logrado construir a lo largo de los años. Y como parte de esto
de que lo que no se nombra no existe. Pau, tú también eres parte del proyecto de la Unidad de Investigación Periodística, donde se busca tener una formación a los jóvenes universitarios en cuanto a corriente alterna. Y en esto nos gustaría también saber cómo ha sido tu camino por esta parte de crear tu propio espacio de divulgación científica y en esto el proyecto que nos compartías de Pau Biológica. Sí, pues mira, en Corriente Alterna yo estuve en el 2024 y parte de esta necesidad que yo sentí por comunicar ciencia, pues se remonta un poco a una de mis clases que yo tuve con una profesora, que justo ella nos mencionaba que si la ciencia solo se queda en un papel, no sirve. O sea, de nada sirve que solo se quede en datos, en gráficas y no está llegando a las personas interesadas. Entonces, pues a partir de ahí yo busqué como algunos espacios donde yo pudiera formarme en este ámbito. Primero estuve en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que también tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Ahí lo que yo hacía era dar guías a las personas. Y pues era algo muy bonito, la verdad, porque era ese contacto uno a uno con personas de todas las edades, de distintos sitios que nos visitaban, no solo de la ciudad, venían también de otros estados. Entonces ese intercambio de ideas era lo que a mí me llevó como a notar esos espacios, esas lagunas donde aún hacía falta algo de información que a veces no quedaba clara, o algunos mitos que había en torno. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los bichos, entonces pues a veces está esta creencia de que son malos, algunos son tal vez pues feos, y entonces como que yo fui pues sí explorando en qué áreas yo podía como intervenir. Y pues después del pabellón vino Corriente Alterna, que igual es un proyecto aquí de nuestra Universidad de Cultura UNAM, y pues ahí como que transicioné de lo explicado ahora a lo escrito. Claro, y ahí, vamos a ir a una breve pausa, pero te pido que no pierdas la idea porque esto es una parte muy importante de la formación que has tenido y de este camino que buscas seguir como divulgadora y científica. Vamos a ir a un breve corte, pero ya volvemos aquí a Entreni porque estamos en la conmemoración del marco del Día Internacional de la Mujer. Ya volvemos. A lo largo y ancho de los laboratorios y centros de investigación y desarrollo científico de la UNAM, se realizan proyectos liderados por diferentes académicas. La doctora Ana María Escalante coordina el Laboratorio de Aplicaciones para la Neurorehabilitación, en donde se crean videojuegos especialmente diseñados para la rehabilitación motriz, los cuales han ayudado a muchos pacientes que sufren alguna parálisis a causa de un derrame o infarto cerebral. La doctora Rosa María Wong, quien es miembro de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, ha desarrollado para la UNAM la Clínica de Atención Integral a la Salud en el Estado de México, un espacio en donde se brinda atención médica, de nutrición y fisioterapia, y donde además se hace investigación y educación en el área de la salud. Otro proyecto es este repelente de mosquitos elaborado en la FE Zaragoza por la doctora Elizabeth Sánchez, quien encontró una manera económica y eficiente para prevenir los piquetes de estos animalitos para las comunidades en donde hay mayor propagación. Y como hacer ciencia no es suficiente si no se difunde, Mariana Pesina coordina el programa Pauta, que acerca a niños y niñas a desarrollar un pensamiento científico y a crear sus propios proyectos. Al igual que María Emilia Beyer, directora del Museo de Ciencias más importante de México, Universum. Son estos y muchos otros proyectos los que reflejan el papel fundamental de las mujeres en la investigación y formación científica en la UNAM y en México, demostrando que el mundo de la ciencia no está definido por solo un género. Gerardo nos da todo este recorrido que, bueno, solo es pues la punta del iceberg, ¿no? De todas las académicas, investigadoras, doctoras, maestras que componen las distintas facultades e institutos de nuestra UNAM, y es por eso que además complementa muy bien, creo que la charla que estamos teniendo, Ren, en este momento con Pau, porque justo también tú ya nos estabas diciendo, Pau, ¿no? De esta cuestión de corriente alterna.
Ren, yo no sé si tú algún momento llegaste a ver a Corriente Alterna, sobre todo como estudiante de comunicación. Yo conocí a alguien de la carrera, pero no sé si tú sabías de ellos. No, como yo soy egresada de FES Zacatlán, realmente es un proyecto que a nosotros en la periferia ya nos queda muy lejos, pero sí lo tenía muy presente por las redes sociales de la UNAM y en esto la participación que tienen en Radio UNAM, por supuesto, y también la divulgación de sus proyectos. Yo, por ejemplo, sabía que era pues justo para gente de comunicación, aspirantes a periodistas y demás, y ya con casos como los tuyos, Pau, pues justo te abre la mente, ¿no? De que es más bien para quien quiera difundir información y también hay ese espacio para científicos y biólogas como tú. Entonces, pues nos estabas platicando, Pau, nos estabas platicando de justo cómo es que cuando llegas ya a empezar a hacer este trabajo. Claro, pues justo como les comentaba, yo quería seguir buscando espacios donde pudiera seguir formándome y fue cuando llego a Corriente Alterna, que este espacio, la verdad, es muy formativo porque es para cualquier persona de la UNAM que esté interesado en aprender de periodismo. Entonces yo conviví con personas que venían de medicina, que venían de antropología, o sea, de diversas ramas. Y aquí fue donde justo comienzo con esta comunicación de la ciencia ya tal vez un poco más rigurosa, porque pues en el museo pues tal vez no tenía tantas normas para hacerlo y aquí ya era algo estar con las entrevistas, estar en Radio UNAM como comentaban y así fue como dije, ok, aquí es como quiero quedarme en este mundo de la comunicación de la ciencia y pues ya es como después me decido a abrir Pau Biológica como este espacio que en principio solo nació como para difundir los trabajos que yo hacía, pero que ya después se fue transformando a comunicar esta ciencia de lo que yo hacía, de lo que yo veía, como un poco también romper ciertos estereotipos que hay como mujeres científicas, de cómo nos tenemos que ver o cómo nos tenemos que vestir o a qué nos queremos dedicar. Y pues así es como poco a poco ha ido creciendo esta comunidad que ahora tengo también en Instagram y en TikTok. Ahorita que mencionabas esta parte de cómo se tiene que ver una científica, recuerdo mucho las anécdotas que compartía Julieta Fierro sobre que ella quería enseñar en patines y a ella le gustaban las flores, o sea, como esta parte de qué importancia tiene construir tu propia identidad en un espacio como la ciencia, Beto. De ahí yo te quisiera preguntar, Pau, ¿quiénes son las mujeres que a ti te han inspirado para hacer este trabajo como tú lo quieres, como lo imaginas y también como la científica en la que a ti te gustaría convertirte? Ay, pues es una pregunta difícil, la verdad, porque creo que nunca acabaría esta lista, pero he tenido la fortuna de convivir con mujeres en la ciencia que han sido piezas claves en mi camino. Por ejemplo, ahora tengo mi tutora de mi tesis aquí en la UNAM, que es la doctora Nathalie Cabirol. Ella me ha impulsado a crecer mucho en el ámbito que yo me quiero desarrollar. A mí me gusta la ecología y ella, por ejemplo, me motivó a estar en una beca de movilidad que ofrece la UNAM. Entonces yo estuve en España y ahí conocí a la doctora Margarita Llema, que también es mi otra asesora de tesis. Y pues además de ellas, también en el camino, en el servicio social, yo estuve en el Instituto de Ecología con la doctora Karina Boeg y la doctora Rocío Santos. Y con ellas yo hice mucha biología en campo. Nosotros le diríamos comúnmente biólogas de bota. Y pues con ellas fue una experiencia también muy significativa porque éramos puras mujeres en campo. Ellas manejaban, nosotros cargábamos el material. O sea, nosotras las mujeres hacemos tanto en la ciencia y... Claro. Pues estas mujeres me han formado y me han inspirado para mi camino y pues también, aunado a esto, me gustaría como remarcar a las mujeres que me criaron. Creo que también no solo en la ciencia he tenido este ejemplo de mujeres fuertes, sino también en mi familia, mi mamá, mi hermana, mi tía y también mis abuelitas, como estas mujeres que me han formado en mi carácter y en cómo yo pues quiero seguir haciendo mi lugar en el mundo como una mujer. Creo que sí he tenido la fortuna, te digo, si las nombrara todas tal vez no terminaría. No, y tocas un detalle bien importante, Pau, esta cuestión de que tal vez pensamos, Ren, no sé, nosotros como científicos sociales, que los científicos
se quedan en el laboratorio y demás. No, hay muchísimo trabajo de campo y eso involucra, bien lo dijiste, ¿no? O sea, salir a carretera, ¿no? O sea, exponerse a lo que representa eso en nuestro país y pues justamente como mujeres en este contexto, pues eso le añade un grado de mayor complejidad. Entonces, me robo tu frase, Ren, de lo que se ve no existe. Lo que no se nombra Lo no que existe. no se nombra no existe, lo que no se ve, lo que no se nombra no existe. Porque justamente de eso queremos hablar contigo, Pau, en esta cuestión de la representación. O sea, al final de cuentas, el tener tu propio canal, el dedicarte a difundir la ciencia, también tiene un grado de representación de que nunca sabes si hay una niña, si hay una jovencita de secundaria, preparatoria, viendo tu contenido y diciendo, yo puedo hacer también ciencia, ¿no? Eso es a lo que me quiero dedicar. ¿Qué pasa por tu mente cuando piensas en esto, cuando piensas en que tú también eres un agente de representación para las mujeres y para las mujeres en la ciencia? Pues la verdad se vuelve algo que no sabría cómo describir en palabras, como saber que puedes inspirar a alguien más, porque al menos como yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a la secundaria, que es cuando comenzó como en mí esta idea de, me gustaría estudiar ciencia, pues lo que yo veía en las clases eran puros hombres, personas como Darwin, que eran estos grandes personajes en la ciencia, pero nunca había una mujer. Entonces, como que yo no sabía cómo iba a ser ese mundo porque no tenía ningún referente. Entonces, ahora saber que yo puedo hacer ese referente para alguien más, pues es algo muy significativo por el hecho de que, por ejemplo, tengo una anécdota muy bonita. El año pasado estuve en el evento del estudiante oriental estudiante, entonces vamos a las preparatorias a platicar con los estudiantes de las prepas de la UNAM, también los SHs, a que ellos nos digan sus dudas. Entonces después me llegó un mensaje que me decían de, oye, te vi en Prepa 7, me dio un poco de pena saludarte, pero pues me gustó mucho tu explicación, lo que nos compartiste, incluso lo estoy considerando. Entonces ya como saber que está teniendo un impacto, que no solamente se está aquí quedando en un video que a lo mejor pues es de risa o así, sino que ya está teniendo esa semillita que está creciendo en alguien más, pues es algo increíble. La verdad sí es algo que nunca me imaginé que podría pasar, pero que ahora que sé que es una herramienta que da voz, pues es algo que sin duda me gustaría seguir haciendo. Ay, Pau, qué anécdota tan emotiva. Definitivamente eso es lo que buscábamos con esta emisión, Beto, poder acercarnos a las mujeres jóvenes que están en este camino por lograr una representación. Estamos a menos de un minuto de terminar, Pau, pero no queremos irnos sin que nos compartas qué importancia crees que tiene que tengamos estos espacios de diálogo más allá del 8M, como es lo difícil de un camino en las ciencias que ya nos has compartido. Pues yo considero que justo tener estos espacios pues nos da la oportunidad de ver en qué áreas todavía aún falta que nos formemos. Ahora yo lo pienso, yo quiero entrar al posgrado y pues me quedan muchas dudas de, por ejemplo, saber que las mujeres no tenemos licencia de maternidad o este tipo de derechos en la ciencia que tal vez en otros espacios sí hay, pero que aún aquí nos falta y por lo menos tampoco podemos tener... no podemos hacer menos estas cifras de que aún en todo el mundo no somos ni el 50%. Entonces creo que aún tener estos espacios pues nos da pie a que sigamos en nuestra lucha, sigamos haciendo comunidad entre nosotras, sigamos acompañándonos como mujeres en la ciencia. Pau, te agradecemos muchísimo este diálogo, definitivamente. Primero, felicitarte por el trabajo que has logrado en Pau Biológica. Es un proyecto muy bonito y que seguramente seguirá creciendo. Te deseamos el mayor de los éxitos y muy seguramente te tendremos próximamente aquí ya hablando de tu investigación y todo este desarrollo que tengas en la escena mexicana. Sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues nos vemos en un futuro, espero. Y a ustedes ven a Pau en @PauBiológica en Instagram y en TikTok, ¿verdad?
Sí. Así que por así ahí es. vayan a darle un follow a Pau. Y por supuesto, nosotros llegamos al final del trending. En Trending les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en el marco de la conmemoración del 8M y también retomando, por supuesto, el lugar de las mujeres en la ciencia. Ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas y los sábados a las 19 horas. Ahora sí lo dije correcto, por ahí nos vemos. También nos vemos en la señal de YouTube de TV UNAM, REM y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Hasta la siguiente semana.